Imagina un país donde el pescado que te sirven al mediodía todavía nadaba en el Adriático 2 horas antes. Un país que entró en la Unión Europea, que adoptó el euro, que se sumó al espacio Schengen, y donde sin embargo la vida sigue girando alrededor del mercado de la mañana y del café que dura 1 hora. Ese país es Croacia. Y la verdad, se habla de ella mucho menos de lo que merece. Cuando pensamos en calidad de vida en Europa, casi nunca pensamos en los Balcanes. Y sin embargo, Croacia es hoy uno de los países más agradables para vivir de toda la ex Yugoslavia, y hasta de Europa en general. No es casualidad, el costo de vida sigue siendo razonable, la carga fiscal no es asfixiante, el verano se extiende varios meses gracias al clima mediterráneo, y la posición geográfica del país permite llegar a Italia, Austria o Hungría en apenas unas horas de carretera. Es justamente esa mezcla lo que hace interesante a Croacia. Muchas veces tenemos la sensación de que para vivir bien en Europa hay que elegir entre un clima agradable pero carísimo, o un costo de vida bajo con un invierno interminable. Croacia rompe un poco esa lógica. El país mantiene también vínculos muy estrechos, culturales y lingüísticos, con la vecina Bosnia y Herzegovina, una herencia directa de la historia compartida de la región. Hoy, la población croata se estima en poco más de 3.800.000 habitantes, y la abrumadora mayoría, alrededor del 78%, es católica, con minorías ortodoxas y musulmanas que completan este mosaico religioso. Esta historia no siempre fue pacífica. Hay que recordar que en los años 1990, toda la región atravesó las guerras que siguieron a la disolución de Yugoslavia. Croacia y Bosnia y Herzegovina, sobre todo en las zonas fronterizas, vivieron tensiones étnicas extremadamente violentas. 3 décadas después, Croacia tomó un camino radicalmente distinto: adhesión a la Unión Europea en 2013, y después adopción del euro e ingreso al espacio Schengen en enero de 2023. En menos de una generación, el país pasó de ser un territorio en guerra a convertirse en miembro de pleno derecho del corazón económico europeo. Para entender cómo es el día a día croata, no hay mejor ejemplo que Zadar. Sus mercados no están montados como un espectáculo para turistas, simplemente forman parte del ritmo de la ciudad desde hace generaciones. El mercado de pescado, pegado al centro histórico, es probablemente el lugar más honesto para sentir el pulso local: pulpos, mejillones, camarones y una decena de variedades de pescado recién desembarcado, vendidos directamente por los pescadores. Este es exactamente el tipo de lugar que le recomiendo a cualquiera que quiera sentir de verdad una ciudad, mucho más que un museo o un monumento. Ahí se conversa con los pescadores, se regatea un poco, y uno se va con una idea de la ciudad mejor que después de 1 hora de visita guiada. Justo al lado, el mercado de frutas y verduras completa el cuadro: tomates cargados de sol, pimientos, aceitunas locales, hierbas aromáticas y frutas que cambian según la temporada. Para quien quiera cocinar croata en casa, este es el lugar al que hay que venir, y no al supermercado de la esquina. Si este ambiente ya te está gustando, tómate 2 segundos para darle like al video, eso realmente ayuda al canal a que más gente descubra este tipo de destino. Y suscríbete si quieres que sigamos explorando juntos países que se muestran muy poco. En Zadar, todo empieza temprano. Los habitantes hacen sus compras en el mercado desde las primeras horas, muchas veces antes de ir a trabajar. Las panaderías locales cumplen casi un rol social. El pan fresco y los dulces tradicionales atraen a tanta gente como cualquier café de moda en otra parte de Europa. Y hablando de café, aquí no es una bebida que se toma en 10 minutos entre 2 reuniones. Es un ritual, casi siempre compartido, que fácilmente puede extenderse 1 hora, a veces más. La tarde cambia por completo de ritmo. Los muelles se llenan de paseantes,
Las playas reciben tanto locales como visitantes, y los deportes acuáticos se vuelven algo cotidiano en cuanto llega la temporada de calor. La Universidad de Zadar le aporta a la ciudad una energía extra, los estudiantes animan los cafés, las plazas públicas, y participan activamente en una vida cultural muy rica, hecha de conciertos, exposiciones y festivales gastronómicos. La familia sigue siendo un pilar central de esta sociedad. Las comidas familiares, generosas y largas, reúnen pescado fresco, carne, pastas y postres tradicionales alrededor de la mesa. No son solo comidas, son verdaderos momentos de cohesión social, casi un cemento invisible que todavía mantiene unida a la comunidad. Esto es probablemente uno de los elementos que más impacta a un visitante occidental acostumbrado a comidas resueltas en 20 minutos. A los habitantes de Zadar les gusta compartir con los visitantes y mostrar su cultura, pero también se aferran con firmeza a preservar la autenticidad de su forma de vida. En las zonas rurales de los alrededores, ese apego a las tradiciones es todavía más marcado, mientras que ciudades como Zagreb o Split muestran un rostro más cosmopolita, con una arquitectura, una gastronomía y un estilo de vida mucho más internacionales. Desde la independencia del país en 1991, la construcción de una identidad nacional sigue siendo un tema de fondo en Croacia. Los debates sobre la historia, la cultura y el lugar del país en Europa son constantes. También pesa sobre el futuro del país un desafío económico importante, la fuga de cerebros. Cada año, miles de jóvenes croatas graduados se van a instalar a otros países de la Unión Europea, sobre todo a Alemania e Irlanda, en busca de mejores salarios y mejores perspectivas laborales. Esto alimenta un debate nacional sobre qué incentivos habría que crear para retener el talento local. El tema de las minorías también sigue vigente, aunque la población croata es en general bastante homogénea. Las comunidades serbia, húngara e italiana siguen formando parte del debate público sobre derechos culturales y lingüísticos. En paralelo, la protección del medio ambiente va ganando cada vez más terreno, sobre todo en torno al turismo sostenible y a la preservación del litoral adriático, que sufre una presión turística creciente cada verano. El turismo es justamente el principal motor económico del país, representa una parte considerable del Producto Interno Bruto croata, sostenido por millones de visitantes cada año, atraídos por la costa dálmata, las islas y ciudades como Dubrovnik o Split. Esto es a la vez una suerte y una trampa. Una suerte porque genera empleo y visibilidad internacional, una trampa porque una economía demasiado dependiente de un solo sector se vuelve frágil en cuanto una crisis mundial golpea los viajes, como se vio durante la pandemia. Diversificar hacia la industria, la tecnología o la agricultura parece ser un tema clave para los próximos 10 años.
Zadar resume bastante bien lo que tiene de particular Croacia, un día a día donde la modernidad y la educación conviven con tradiciones muy arraigadas, donde los mercados y los cafés siguen siendo verdaderos puntos de encuentro, y donde la familia y la gastronomía siguen estando en el centro de todo. Con precios todavía razonables, un clima mediterráneo generoso y una posición estratégica en el corazón de Europa, este país claramente tiene con qué seducir mucho más allá de sus 3 semanas de temporada alta en verano. Si te gusta este tipo de destino poco conocido, date una vuelta por mi playlist dedicada a los países que casi no se muestran en Europa. Vas a encontrar lugares tan sorprendentes como este, lejos de los caminos trillados. Gracias por ver el video, y nos vemos muy pronto en un próximo viaje.